generar leads porque sí no tiene que ser el objetivo en B2B. Ten en cuenta que ahí empieza uno de los mayores errores en SaaS B2B. Como lo vemos en la agencia, es que leads no significa crecimiento. Se habla mucho de te consigo 100 leads al mes, ¿no? O mira, chicos, hemos conseguido 50 leads esta semana, tal. Pues, ok, guay, pero confundir esto con crecimiento suele salirte muy caro. Es que el problema no son como tal los leads, sino es poner el foco solo en ellos. O sea, un lead como tal no se ve nada. Prefiero un lead a la semana, pero que sea cualificado y lo llegue a cerrar, a generar 100 leads que luego acabe cerrando solo uno, porque a nivel logístico me va a dar muchísimo más trabajo, me va a quemar, hay mucho ruido, pero luego realmente la calidad pues es poca, ¿no? Entonces, el foco es poner el leads como objetivo final de solo generamos leads. No, lo que tenemos que un poco poner el foco, que luego te voy a decir en qué, es en otra cosa, ¿vale? Pero no leads solo. Luego, ten en cuenta que suele ser un crecimiento artificial, el tema de, venga, vamos creciendo el número de leads, ok, pero si luego esos leads no se convierten en oportunidades, no se convierten en ventas, esos registros que tenemos, por ejemplo, en el SaaS, cuando acaban convirtiendo, no sirve de nada. Y luego este tipo de métricas engañan mucho, porque parece que a nivel de negocio tenemos más volumen, hostia, antes invertíamos, me invento, 1.000 euros al mes y conseguimos esto, ahora invertimos 2 o 3.000 euros y conseguimos todavía más y a un coste menor, ¿vale? Sí, pero estamos viendo solamente leads. Entonces, ojo, lead no es crecimiento. Desaclaración importante, un lead no es una oportunidad. Un lead es una persona que simplemente se ha registrado, ha tenido un poquito de interés en ya sea registrarse al SaaS o dejar sus datos para que luego le podamos llamar o lo que sea. Pero no es nada más, es solamente un dato, es un nombre, un correo y a lo mejor un teléfono. Ya está, no es nada, no es una oportunidad, no es una venta, es simplemente eso, un dato. Cuidado, a veces se le da demasiada importancia a un lead cuando realmente lo importante es pues esa oportunidad y esa posibilidad de venta. Entonces, más volumen no significa más ventas, más contactos. Teniendo ese mismo problema de conversión de lead a lo mejor a la venta, sobre todo puedes tener peores conversaciones, ¿vale? Oye, pues hay muchos leads que te entran, los llamas, tal, y luego realmente los consigues vender. Por ejemplo, tienes muchos registros para tus SaaS, pero luego no conviertes ninguno. ¿Por qué? Porque realmente, si el problema no lo solucionas, por mucho volumen, por muchos leads, contactos, registros que metas, vas a tener aún más problemas. Así que ten en cuenta que lo que sí importa en B2B es quién puede y sobre todo quiere comprarte. Ya está, no hay nada más. Es encontrar gente que pueda y quiera comprarte. Entonces, ¿qué es un lead genérico, no? Un B2B. O si un poco cualificado, tal. Al final es el tipo de lead que más problemas genera. Llega sin contexto, sin un dolor claro y sobre todo sin esa intención de compra por saber más, no tener curiosidad. Es como, oye, mira, pues voy a la reunión de ventas y nada, me registro y digo, bueno, pues hay algo que me interese, pues lo utilizo, ¿no? Y ya está. Entonces, al final es gente que no nos interesa. O sea, es ruido, nos da costes, a nivel operativo nos quita tiempo del equipo y luego al final no nos genera esa venta que queremos. Y de todo, ¿por qué estos leads llegan? Porque es fácil generarlos. Ten en cuenta que si tenemos mensajes amplios, promesas genéricas y poca fricción de entrada, es muy probable que nos entren leads de este estilo. ¿Y por qué funciona al principio? Al menos sobre el papel. Porque al final, esos leads genéricos, hostia, pues tenemos muchos leads, tal, oye, tiene un CPL más bajo. Ten en cuenta que a medida que el CPL es más bajo, el coste por ese lead es más bajo, suele tener menos calidad. Ojo, no siempre, pero bueno, a priori, pues si estás, por ejemplo, generando de media leads a 20, 15 euros y de repente generas leads a medio euro y no ha cambiado nada de la propuesta ni del producto, oye, pues a lo mejor pasa algo. Pero bueno, que hay leads, oye, que se hacen, por ejemplo, generamos con los clientes costes por lead a 1 euro, que luego convertimos y facturamos cientos de miles de euros en webinars, pero bueno, no tiene nada que ver, al final depende mucho del producto, pero bueno, a priori, pues un CPL más bajo siempre suele tender a un lead pues de menor calidad. Luego todo, hay mucha sensación de movimiento, funciona al principio de generar leads y tal, sin mirar un poco la calidad, porque mira, pues oye, veo el CRM lleno, veo que hay registros, veo que hay gente que utiliza el SaaS, tal, qué guay, pero al final luego, pues ves que no hay ventas, pero bueno, al principio, pues como hay movimiento, pues es como que parece que hay cosas, ¿no? Y luego sobre todo lo que causa esto un poquito es que tengas un pipeline inflado, ¿no? O unas métricas que dices, hostia, tengo 20.000 registros, pero luego realmente de registro a cierre o venta no hay ninguno. Entonces también pues es un poquito lo que causa esto. Entonces todo parece ir bien hasta que miras debajo del capó. Y debajo del capó te das cuenta que no hay cualificación, no hay timing, hay gente que a lo mejor entra y no es el momento ni nada, y sobre todo no hay encaje. Realmente hay gente que entra o gente que va a la llamada y no le podemos ayudar, no es el momento ni quieren comprar. Entonces, poquito, ¿no? Al principio todo va bien hasta que de repente te das cuenta que efectivamente no hay cualificación, hay leads que entran, muchos registros que no se acaban convirtiendo y luego que al final es que no quieren ni que les solucionemos nada ni tampoco podemos ayudarles. Es que hay un error muy habitual que es optimizar lo incorrecto. Y es que lo que un SaaS B2B necesita de verdad es segmentar por el problema, es ser muy específico. Luego, sobre todo, impactar con mensajes dependiendo del nivel de conciencia de ese tipo de lead. No es lo mismo un lead que no sabe ni que tiene un problema a un lead que sabe el problema, sabe la solución y te está buscando a ti o algo parecido. Obviamente, ese tipo de lead es mucho más caliente, es mucho más rentable, es mucho más barato. El ciclo de venta suele ser mucho más corto. Al final, un lead que es poco cualificado pues siempre va a ser más barato que un lead súper cualificado que está listo para comprarte ya. Obviamente ese lead hay poco. A lo mejor al principio cuando empiezas, por ejemplo, ventas y transaccionas, consigues esos primeros leads o esos primeros clientes que están un poquito más cercanos a la venta y son más fáciles de cerrar, pero luego a medida que escalas, pues vas llegando a audiencias y públicos más fríos. Entonces también es normal que a medida que escalas el CPL suba y cada vez a lo mejor te cuesta un poquito más vender, pero al final es un poco juego de volumen. Y luego no hay ningún filtro antes de la llamada o antes del registro, es como que cualquiera puede entrar. Filtremos un poquito, que luego depende un poquito, oye, pues si yo quiero volumen tal, oye, pues metemos volumen. Para practicar, para sacar datos, vale, pues metamos volumen. Pero si uno quiere ventas, realmente te voy a recomendar que pongáis filtro, sobre todo porque a nivel logístico es mucho mejor, os van a consumir menos. Si tenéis, por ejemplo, alguna API o algo en el SaaS, pues al final, hostia, tengo 100 registros o 100 leads y solo que están interesados de 100 personas,
25, prefiero meter fricción y que solamente meter 5. Aunque veamos menos volumen y parece que haya menos movimiento, prefiero 20 leads y 10 cierres a 100 registros y un cierre, ¿no? Pues prefiero que entren 20 pero que compren 10 a que entren 1000 y compren 10, es lógico. Pero bueno, es verdad que mentalmente, pues como ves menos volumen parece que va peor, pero no. Al final lo que quieres es que la gente compre. Y es que, como resumen de todo esto un poquito que he comentado hasta ahora, es que un SaaS B2B no crece por leads o registros, sino que crece por oportunidades cualificadas y cierres. Al fin y al cabo es lógico, pero no se tiene mucho en cuenta cuando empieza uno a generar volumen. Entonces, oye, una idea que quiero que te quedes al acabar el vídeo es: busca menos leads genéricos y busca más oportunidades de venta. Y es que en iGrowth traemos estrategias de los referentes del mercado español a empresas SaaS B2B que facturan entre 20 y 50.000 euros al mes, para que consigan de media entre 10 a 15 oportunidades de venta cada semana y cierren de media también un 25% de estas oportunidades, sin depender del tiempo del fundador y sobre todo para mantener todo al día a través de Metats. Así que nada, si te ha gustado el vídeo y quieres saber un poquito cómo lo hacemos y cómo lo podemos aplicar para tu caso, simplemente visita iGrowth.es.